como yo la respeto y la admiro mucho, aunque es mucho menor que yo, voy a utilizar, yo creo que así en Corea saludan o a personas mayores o a las personas que uno respeta, ¿verdad, Milagros? Que se inclinan así, ¿verdad? Este es símbolo de respeto. Así es, así es. Te respeto y te admiro muchísimo. Ay, muchísimas gracias, yo a usted. Aunque eres súper joven. Gracias. Milagros de Camps Germán. Viceministra de Cooperación Internacional de Medio Ambiente. ¿Cómo te sientes? Muy bien y muy feliz de verla nuevamente. Gracias. Yo le di permiso para que me tuteara, pero oye, eso que se me hace difícil. Por respeto, se me hace muy difícil, pero voy a tratar. Si quieres, me tutea. Si viene de usted, está bien. Ok. Comencemos con tu gestión. Yo sé que hay procesos que toman tiempo, o sea, tú no puedes mostrar resultados de situaciones que no dependen de ti. Sí. Pero ¿hay algún logro que puedas mostrar en casi 2 años de gestión y los retos que tienes por delante? Sí, hay muchísimos logros. Hay algunos que no puedo anunciar con nombre y apellido, pero voy a hacer referencia un poquito más amplia. Yo creo que dentro de los logros principales que tenemos es transformar lo que era el Viceministerio de Cooperación Internacional para convertirlo en un área sustantiva y orgánica en el Ministerio de Medio Ambiente, que ahora ve los temas de cambio climático y asuntos internacionales como en general, no solamente cooperación. Entonces hemos elevado la problemática y la crisis climática a área sustantiva del Ministerio, conjuntamente con todas las áreas sustantivas, las otras áreas sectoriales, y ahora vemos cambio climático ya de manera transversal. Una de las cosas que hicimos fue reorganizar todo lo que es la cooperación y hacer una búsqueda de la cooperación estratégica para evitar la duplicidad de financiamiento que había en proyectos similares o en las mismas áreas, y buscar ya de manera estratégica los fondos para la cooperación. Ahí tenemos unos proyectos muy interesantes, puedo mencionar como amplio un poquito el número de fondos que hemos logrado conseguir. Ya tenemos aproximadamente $700 millones. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Sí, estamos muy emocionados. Son proyectos que se van a tomar tiempo, que vienen por fase, pero sí, y la meta es un poquito mayor a esa, es casi el doble que lo vamos a lograr, yo espero. Pero eso es un logro, un súper logro, y en poco tiempo. En muy poco tiempo, porque los procesos de cooperación se toman mucho tiempo. El proceso de preparar una propuesta de financiamiento, lograr que la apruebe la agencia financiadora y ya luego lograr que se implemente, ya eso todo se toma un tiempo, pero llegar al punto de aprobación es bastante. También dentro de las cosas que hemos hecho es cambiar todo lo que es la estrategia medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente para poner como sombrilla cambio climático y de ahí hacer las estrategias sectoriales. Y pongo un ejemplo. Como hicimos ahora esa modificación, esa reestructuración, la estrategia, por ejemplo, de reforestación, que aparte de ser reforestación tradicional, incluimos la reforestación con mangles en todas las costas del territorio nacional para crear resiliencia, para aumentar la resiliencia de República Dominicana frente a los efectos adversos del cambio climático, que como sabemos los mangles producen hábitats naturales para la biodiversidad, para ecosistemas muy vulnerables, pero también producen una barrera de protección frente a la subida del nivel del mar y a tormentas. Entonces, son otras cosas que hemos hecho. Pongo el ejemplo solamente del área de reforestación, pero estamos trabajando en muchos proyectos muy divertidos, muy chulos, y creo que algo que hemos logrado y que yo creo que eso sí es algo que se puede, que la ciudadanía ha podido ver, es posicionar la República Dominicana como líder regional en temas de cambio climático. Es un trabajo que hemos hecho, es un trabajo que va a continuar, pero ya tenemos el pie adentro. ¿Y cómo nos ven? ¿Respetamos convenios internacionales? ¿Qué mirada tienen de nosotros? Hemos intentado, a mí no me gusta hablar mucho del pasado, ya además de que se ha hablado ad nauseam de cómo encontramos el ministerio, pero sí estamos rescatando. Perdón, y además que tocó, yo creo que la peor gestión, y eso lo digo yo como comunicadora, la de Ángel Esteves, que eso da pena, vergüenza y de todo. Pues el estado que encontramos el ministerio era deplorable. Entonces, el trabajo que se hizo para rescatar internamente los equipos, que haya mayor coordinación, crear equipos que estaban por ley creados en el organigrama, pero no tenían personal, como el de fiscalización, que es absurdo que un Ministerio de Ambiente no tenía un personal de fiscalización, entre otras cosas, pero sí, estamos logrando recuperar el liderazgo, recuperar la rectoría, más importante que todo lo demás, la rectoría que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, dado por la Ley 6400, que es una ley general sobre medio ambiente. Estamos recuperando esa rectoría.
y tratando de eliminar la duplicidad que hay en instituciones que se habían creado en gestiones anteriores para favorecer a compañeritos. Estamos tratando de recuperar y concentrarlo todo en la sectorial ambiental, que es donde corresponde. Entonces estamos haciendo ese trabajo, es un trabajo que no es fácil. Hay que eliminar instituciones, hay que reorganizar el sector, hay que hacer muchos cambios, pero es un cambio, es un avance que hemos hecho y que hemos hecho también de la mano, la misma parte de la reestructuración del ministerio, que lo hemos hecho de la mano con el Ministerio de Administración Pública, que está también haciendo muchos esfuerzos para modernizar el Estado y reorganizarlo. Milagros, todavía escucho y me conmueve ese convincente mensaje tuyo en la COP26 en Reino Unido el año pasado. The Dominican Republic represents, in absolute terms, a very small percentage of the global greenhouse gas emissions, responsible for just 0.06% of these. And as an island, shared with the neighboring Republic of Haiti, we are one of the most vulnerable worldwide to extreme weather events. Donde destacaba cómo siendo Estado insular apenas contribuimos con la emisión de gases, sí, pero somos muy vulnerables. Así y mi pregunta es, ¿cómo podemos tener más conciencia del tema? Porque a veces uno piensa, no, son otros los que emiten la mayor cantidad de gases y esto depende de los grandes países, pero yo como ciudadana, ¿qué puedo hacer en torno al cambio climático? Sí, definitivamente la posición en que nos encontramos por nuestra condición de insularidad, de ser un estado que está en una isla y compartir la isla con un país que está en un estado de degradación ambiental mucho mayor al nuestro, y el medio ambiente no conoce fronteras, pues sí hay una injusticia climática que tenemos que enfrentar, y por eso tenemos una posición tan fuerte cuando vamos a las negociaciones internacionales de que los países que sí son históricamente responsables por causar el aceleramiento del cambio climático, porque el cambio climático es algo natural, pero el aceleramiento y la velocidad con que está ocurriendo no es natural. Entonces, hacer responsable a estos países y que financien la adaptación al cambio climático de países vulnerables como lo somos nosotros, que financien la mitigación, que financien también pérdidas y daños, porque nosotros cada año sufrimos catástrofes ambientales, climáticas, meteorológicas, que van a ir incrementando con el paso de los años, y debe de haber una respuesta financiera de esos países para nosotros poder recuperarnos. Entonces, sin tener que salir a mendigar, como tú decías, con el sombrero. Que no es que estemos con el sombrero en la mano cada vez y que no nos asocien eso con la geopolítica de los países, con la política internacional de los países, sino que esto es un tema de la justicia climática, que es otra categoría completamente diferente. Nosotros, aparte de eso, tenemos que hacer un trabajo interno muy fuerte. Educación ambiental, que es fundamental. No voy a decir que comenzamos desde cero con el tema de cambio climático, pero sí estamos tratando de educar, elevar un poquito el lenguaje, el mensaje, mientras vamos educando, y no es tan sencillo porque estamos hablando sobre temas que tal vez no son tan atractivos para todos los ciudadanos o que son muy técnicos. Entonces, traducir todos esos reportes que a veces son un poco catastróficos, pero es necesario que todos conozcamos cuáles son los efectos que va a traer el cambio climático, que ya estamos viendo. Traducir todo eso a un lenguaje un poquito más llano para que la ciudadanía lo entienda no es un trabajo fácil, y es un trabajo que estamos tratando de hacer a través de diferentes mecanismos. Ahora mismo estamos utilizando mucho las redes y estamos utilizando mucho a través de nuestra Dirección de Educación Ambiental en el Ministerio, haciendo capacitación a profesores, haciendo capacitación y proyectos y actividades de concursos y actividades divertidas con estudiantes, para que no sea un tema muy lineal de vamos a enseñarle lo que es el cambio climático, vamos a enseñarle lo que es el cuidado del medio ambiente, pero sí necesitamos una mayor coordinación con el Ministerio de Educación y poder implementar la ley de educación ambiental que fue promulgada en el 2020 y que todavía está pendiente su implementación. Entonces estamos trabajando con ellos en elaborar el pensum para la educación básica y educación secundaria y universitaria en cuanto a lo que es educación ambiental. ¿Resuelven estas cumbres? Por ejemplo, desde la pasada de Reino Unido a la próxima, que será en Egipto en unos meses. Sí. ¿Ustedes ven resultados, mejoría? Sí. Han habido resultados. Definitivamente el financiamiento hacia el cambio climático se aumentó, no como esperábamos, pero sí se aumentó.
También ahora hay ciudadanos y consumidores más conscientes que le ponen presión a sus gobiernos, que le ponen presión a las empresas para que asuman una responsabilidad mayor en cuanto a temas ambientales y de cambio climático, y en ese sentido sí se están viendo muchos resultados, pero falta mucho por recorrer, muchísimo por recorrer. Y nosotros necesitamos de verdad que los compromisos que se hicieron en el Acuerdo de París se cumplan, y es lo que estamos abogando en cada cumbre que vamos, que lleguemos a cumplir la meta de no sobrepasar la temperatura global promedio en 1.5 grados Celsius. Ahora mismo se perfila que vamos a sobrepasar los 3 grados Celsius. Para algunas islas eso es una sentencia de muerte. Para islas como la nuestra es unos efectos económicos importantes. Hay cosas que todavía, o sea, hay cosas que podemos prever ahora mismo, pero sabemos que el nivel del mar va a subir, que las costas se van a ir reduciendo, que va a haber erosión de playas, que la desertificación va a continuar avanzando, que la brecha hídrica va a seguir avanzando. Son temas... Por eso hablas del mayor desafío. Exacto, es el mayor desafío que va a tener la humanidad después de esta pandemia, y que va a ser también causante de pandemias futuras por la misma pérdida de la biodiversidad. Entonces son muchos temas que están relacionados al cambio climático, y el impacto económico y social es otro muy importante, porque afecta más a poblaciones vulnerables y a comunidades vulnerables, que también a las mujeres y a los niños, que no son los causantes del cambio climático y que son los que van a sentir los impactos más fuertes. ¿No te sientes agobiada a veces como funcionaria y especialista en el tema? Porque uno como simple ciudadana y ni siquiera como habiendo estado en preescolar en esa materia, uno ve, y te voy a mencionar temas que no tienen que ver con tu área quizás, o sea, pero lo que pasó en el gobierno anterior, que se le dio permiso para la construcción de un hotel en el Parque Cotubanamá, que eso se llevó a estudio y ya en este gobierno se revocó el permiso. Pero también desde el gobierno anterior y continúa ahora lo del proyecto de construir una presa en Sajoma. Bueno, ahora mismo está en estudio del Ministerio de Economía, y luego si pasa la parte económica pasa a medio ambiente, pero eso preocupa a ambientalistas. Destrucción de manglares. Ahora mismo hay sometida de parte de la Procuraduría una firma en el este, en las cuevas de Pomier que están afectando con la extracción de cal, incendios forestales que el propio ministro ha dicho que la mayoría son intencionales. Entonces a veces uno se siente agobiado, impotente, pesimista. ¿Te agobian estos temas? ¿Tú estás optimista? Yo soy optimista y siempre he sido optimista. Sí hay veces que uno se siente, wow, esto es demasiado. No veo la salida, pero eso dura poco tiempo y ya volvemos otra vez al optimismo, vamos a buscar soluciones, no nos podemos enfocar ni ahogar en lo que tenemos ahora mismo. No es un vaso de agua, no voy a decir, no es un vaso de agua, es una problemática superior a cualquier otra, diría yo, y que nosotros tenemos que enfrentar, pero sí, es paso a paso. Quisiéramos poder hacer más, quisiéramos tener más personal, más fondos para la parte operativa, quisiéramos tener más tiempo, quisiéramos tener muchas otras cosas, pero yo soy optimista, sigo siendo optimista. Y mientras tanto aprovechamos la energía de la gente joven, que me dijeron que en la representación dominicana se destacó una gran cantidad de mujeres y de gente joven en la COP26. Sí, estamos muy felices de llevar una delegación más intergeneracional y compuesta principalmente por mujeres, que definitivamente le dieron otra óptica a las mesas de negociación. Y me dijeron también que Milagros ahí está como pez en el agua, porque tú has participado en varias, 5 o 6 más o menos. Sí, desde y me dicen, ella llega como a su oficina porque todo el mundo la quiere, la conoce, la reconoce. Y yo digo, wow, qué bien. Tengo muchos amigos queridos, he trabajado, bueno, ya tengo en la parte de cambio climático, ya tengo 13 años de experiencia, de los 19 que tengo. Wow. Entonces sí, ya tengo mucho tiempo en esa parte. Estoy participando en las negociaciones desde el 2015. Antes participaba desde diferentes aspectos. En el primer año que participé como parte de academia. En el segundo año que participé, en los años subsiguientes que participé fue representando o como parte de la delegación de pequeños estados insulares que no tenían la capacidad de cubrir todos los temas de negociación, como Palau, como Tuvalu. Entonces fui negociadora de las delegaciones oficiales de esos países y luego como parte del Fondo Verde del Clima, que es el mecanismo financiero de la convención.